Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Yuri Angarita y bueno, este es mi tercer video que estoy haciendo para todos ustedes, para los que me están viendo por primera vez. Bueno, soy de nacionalidad venezolana y este canal lo he hecho con el objetivo de hablar sobre Dios, sobre la existencia de Dios y sobre la manifestación de Dios a través de nuestras vidas. De que no solamente voy a hablar de la palabra de Dios, sino que también voy a hablar sobre cómo Él se ha manifestado en mi vida. Y en los anteriores videos hablé un poco sobre de qué se trataba este canal, de qué se iba a tratar todos estos videitos, pero ya hoy quiero comenzar rápidamente a hablarles de mi testimonio. ¿Sí? Mi testimonio lo experimenté hace 8 años. Yo no pertenecía a ninguna religión, de por sí yo renuncié a la religión católica a los 8 años de edad, cuando comencé a leer la Biblia y empecé a darme cuenta de que todo lo que me habían inculcado mis padres, mis abuelos y las tradiciones y las costumbres de mi país, se relacionaban con una religión, mas no tenía una verdadera relación con Dios. Cuando empecé a leer la Biblia, mi papá me la leía desde que yo estaba muy pequeña. Mi papá no era tampoco muy religioso, sino que él leía la Biblia. Nosotros nos criamos en ese ambiente. Me bautizaron siendo católica, me bautizaron en la iglesia católica, hice la primera comunión en la iglesia católica, pero después, a medida que fui leyendo la Biblia y fui creciendo, me fui dando cuenta de muchas cosas que oculta la iglesia católica, que no dicen a las personas, porque ellos quieren como tomar el control y el dominio de tu fe y crear un imperio, digamos un gobierno a través de la religión. Gracias a Dios, gracias a la Biblia que me reveló la verdad de Dios, pude liberarme del sistema religioso católico y quedé un tiempo sin religión. Desde los 9 años renuncié a la iglesia católica y empecé a indagar en la palabra de Dios. Comencé a estudiar un poco sobre las religiones y sobre las diferentes denominaciones que existen a nivel mundial. Empecé a estudiar un poco sobre los testigos de Jehová, un poco sobre los mormones, un poco sobre las organizaciones religiosas. A todas estas, yo estaba en una etapa de mi vida donde empecé a crecer, 14, 15, 16 años, y no le empecé a prestar atención a Dios hasta los 28 años, que me pasó algo sobrenatural, increíble, muy increíble, porque solamente las personas que hemos tenido este tipo de experiencia podemos decir que es totalmente real. ¿Ok? A los 28 años estaba yo pasando una situación muy difícil. Ya tenía 2 hijos, tenía una relación y estaba embarazada de mi último hijo. Yo tengo 3 hijos, soy madre soltera. Y bueno, en ese año, hace 8 años exactamente, a mi mamá le diagnosticaron cáncer de cuello uterino. Yo estaba soltera, estaba trabajando normal, ganando un buen sueldo. En mi país en ese tiempo la economía estaba muy buena, yo tenía mi carro, estaba viviendo en un apartamento muy bonito. Y en este momento, cuando a mi mamá le diagnostican cáncer, ella me llama, la primera persona que ella llama es a mí, y empezó a decirme que el doctor le había dicho que si no se operaba en 8 días mi mamá iba a morir. Entonces yo me quedo en shock. Ese día estaba conociendo el papá de mi hijo, de mi último hijo. Me estaba visitando a mi trabajo y bueno, él me ayudó, me dijo que no me preocupara, que él me iba a ayudar con la enfermedad de mi mamá. Y me consiguió toda la operación, la quimio, la radio, todo totalmente gratis por el oncológico, ¿sí? Una organización de ayuda al cáncer, y me ayudó a conseguir la operación de mi mamá totalmente gratis. Bueno, a todas estas yo caigo en una desesperación, porque en mi familia nadie se había enfermado, y más de esa enfermedad tan fea que es el cáncer. Para nosotros fue un shock. En ese momento pues yo tampoco era muy creyente de Dios, pero yo empecé a buscar a Dios. Digamos que como uno ve que ya no tiene salida, de que pues una enfermedad es tan fuerte que solamente Dios puede curar, y yo creí en eso y empecé a buscar de Dios. Un día así fui a visitar al papá de mi hijo a su casa, porque él vivía en su casa y yo en la mía.
yo vi una Biblia tirada en el piso y yo le digo, mira, ¿qué es eso? Y me dice, no, es una Biblia ahí que me encontré en un aeropuerto en un bolso que estaba botado, y yo me lo encontré y ahí venía esa Biblia. Y yo le digo, ¿y por qué no me la regalas? Y me dice, ya, bueno, agárrala. Yo la agarré, me la llevé para mi casa y yo empecé a como a escuchar algo dentro de mí que me decía, léela, 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 y nunca le presté atención. Luego me compré una Biblia grande, así de esas que venden, que son ilustradas, y una Biblia católica, porque yo todavía no, digamos, todavía tenía esa mezcla del catolicismo en mi mente, y me compré esa Biblia. Pero resulta que esa Biblia, yo no tenía dinero para pagarla, el chico que me la estaba vendiendo me la dejó así, o sea, me dijo, bueno, yo voy a estar pasando para que tú me la pagues por cuotas. Y bueno, eso fue en la mañana. Como al mediodía el chico vuelve a pasar y me dice, no, dame la Biblia. Y yo, pero tú me la vendiste. No, ya tengo un comprador. Y se la llevó. Bueno, yo me quedé así como que, bueno, Dios mío, si tú quieres que yo lea la Biblia y todo eso, ¿por qué te llevas la Biblia? Resulta que, como que Dios no quería que yo leyera esa Biblia, y se la llevó. Y me quedó la que yo tenía, la que me había encontrado con el papá de mi hijo. Resulta que un día estaba así, normal, aquí en mi casa, y de repente yo escucho una voz que me dice, quédate en santidad. A todas estas, pues yo no entendía qué me estaba queriendo decir esa voz, pero yo sabía que había una voz que me estaba hablando. Yo pensé que me estaba volviendo loca, pero al final después descubrí que no. Después empecé a sentir la necesidad de leer la Biblia, empecé a buscar la Biblia esa que me había encontrado. Es una Biblia que se llama Reina Valera, muy linda. Y en ese tiempo, esa Biblia pues solamente la leen los evangélicos, los que dicen que son evangélicos. O sea, la religión católica no usa esa Biblia, ni tampoco ninguna otra religión. Los mormones y los testigos de Jehová tienen otra versión. La Reina Valera pues fue la Biblia que yo empecé a leer, y fue la Biblia que me empezó a revelar a Dios realmente. Después de eso, de que yo empecé a leer la Biblia, el primer capítulo que yo empecé a leer fue el Salmo 91. Es un testimonio muy fuerte, muy sobrenatural. Yo creo que lo voy a ir contando como por partes, ¿sí? En esta primera parte pues estoy comenzando a contar mi testimonio. Ya, en esta primera experiencia yo empecé a escuchar obviamente una voz. No sabía que Dios podía hablarnos, no sabía, eso para mí era una locura. Cuando empecé a leer la Biblia, empecé a leer el Salmo 91, empecé a entenderlo. Yo de verdad no entendía la Biblia, por eso no la leía. Ese primer día que yo la comencé a leer, yo hasta peleé con Dios. Me acuerdo que yo empecé a leer el Salmo 91, y cuando yo empecé a leerlo no lo entendía, porque el lenguaje que usa la Biblia pues es como muy fuerte, muy extraño a nuestro lenguaje. Y entonces yo quedé así como que, bueno, Dios mío, si tú quieres que yo lea la Biblia, pues es que yo la quiero entender. O sea, yo quiero saber qué es lo que estoy leyendo, qué es lo que tú quieres mostrarme. Cuando yo le digo así, yo siento literalmente que a mí me quitan como una venda de los ojos. Y ahí es cuando comienzo a leer la Biblia y empiezo a ver como que las letras empiezan a saltar, y en mi mente empiezo a tener como una película donde empiezo a entender lo que estaba diciendo el Salmo 91. ¿Sí? El Salmo 91 comienza como que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Bueno, en ese primer versículo de la Biblia yo empecé a entenderlo y a verlo en mi mente, qué significaba el Salmo 91. Y me vi como si fuera yo una niña, y que sobre mí había una persona muy grande que me estaba como protegiendo. Y ahí fue donde empecé a leer, a entender el Salmo 91. Y a partir de ese momento yo empecé a ver que cosas que estaban ocultas en mi vida, que me estaban haciendo brujería, que me estaban haciendo cosas malas, me estaban dejando cruces con aceites en la puerta de mi casa, me tenían magia, me tenían muchas cosas feas. Y a partir de ese momento que yo empecé a leer el Salmo 91, Dios empezó a mostrarme todo lo que me estaban haciendo. Espiritualmente, estoy hablando espiritualmente. Y los ataques, digamos, de una fuerza negativa, de una fuerza oculta, diabólica, que estaba operando,
para destruirme. De por sí, yo tenía, desde que yo me separé del papá de mis primeros 2 hijos, tenía casi 8 años, deprimida, tirada en una cama, no podía dormir. Me la pasaba llorando. Sentía ganas de morirme, no quería, no le encontraba sentido a mi vida, era una mujer muy vacía. Cuando yo empecé, y muy triste también, muy deprimida, cuando yo empecé a leer el Salmo 91 y empecé a escuchar la voz de Dios, yo empecé a ver una luz en mi vida, una luz como un sentido. Después de ese día pasaron otras cosas que las voy a seguir contando en el próximo video. Espero que no se lo pierdan. Todo esto que yo les estoy diciendo, sepan y entiendan que está escrito en la Biblia. No son locuras, no son inventos, no son filosofía, no son mitologías. Todo está escrito. Y así como está escrito que va a haber en los últimos tiempos la manifestación de los hijos de Dios y que daremos testimonios del poder sobrenatural de Dios, así lo testifico en estos videos. Así que por favor, aquellos que no crean, bueno, no puedo hacer nada por ustedes, pero les estoy contando lo que a mí personalmente me pasó y que después descubrí que estaba escrito en la Biblia. Así que bueno, en el próximo video les seguiré contando. Este es el parte número 1 de mi testimonio. Espero que les guste. Dios los bendiga. Bye.